quiero caminar sin picarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos en esta Eucaristía a todos los enfermos. Quisiera encomendar en especial a dos amigos, ¿no? Jorge y Virginia. Y tenemos estas intenciones por los difuntos: Gregorio Velázquez, Guadalupe Muñiz, e Hilda Isern, que es la mamá del Monseñor Fernando Isern, obispo retirado de Pueblo, Colorado. Lo hicieron, la última parroquia que tuvo aquí antes de ser obispo fue, la única que tuvo como párroco, fue San Auleos Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, y vive aquí en Miami. Él ayuda en muchos lugares. Murió ayer con 98 años. Antier, creo, o ayer. Y estaba en un home, se enfermó del coronavirus y murió en el hospital. Seguimos teniendo picadas cerca. Vamos a pedirle al Señor que nos libre de las tormentas, aunque tenga nombre de profeta, Isaías. Parece que se va para un lado, pero de todas maneras que no. Si se quedara nada más que en el mar, no tenemos problema con eso. Hoy celebra la Iglesia la memoria de San Ignacio de Loyola, que para los jesuitas es fiesta principal. Aquí en Miami tenemos la parroquia, la parroquia de Jesús, en el downtown, que siempre la han atendido los padres jesuitas. Tiene casi la misma edad de Miami, la parroquia. Y el Colegio de Belén, ¿verdad?, que nadie puede ignorar por su excelencia. San Ignacio de Loyola nació en el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas. Su vida transcurrió primero entre la corte real y la milicia. Luego se convirtió y estudió teología en París, donde se le juntaron los primeros compañeros con los que había de fundar más tarde en Roma la Compañía de Jesús. Ejerció un fecundo apostolado con sus escritos y con la formación de discípulos que habían de trabajar intensamente por la reforma de la Iglesia. Murió en Roma en 1556. Sabemos de los ejercicios espirituales que son fruto de su propia experiencia espiritual en la cueva de Manresa, uno de los lugares de peregrinación jesuíticos, ¿no? Yo estuve allí cuando estuve en España una vez en vacaciones en el año 93 con el padre Pedro García. Y arriba hay una gran iglesia, pero ese día estaba cerrada, así que solo pudimos ver la cuevita que estaba enrejada, ¿no? Ahí fue donde él hizo su gran experiencia espiritual de encuentro con Dios, como fruto de su conversión y como inicio de una nueva vida. Luego esos ejercicios que él predicaba personalmente a cada ejercitante, formaron a esos primeros compañeros y a todos los que fueron la primera célula de la Compañía de Jesús. Quizás el santo más conocido de ese grupo es San Francisco Javier, patrono de las misiones, uno de los patronos de las misiones. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor nuestros pecados.
Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño, Señor, extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Jeremías tuvo que sufrir mucho, casi todos los profetas, o todos, tuvieron su persecución. A Jeremías lo quisieron matar, ¿no? ¿Se acuerda que lo metieron en una cisterna seca, pero se hundió en el fango? ¿Quiénes lo hicieron? Pues las autoridades oficiales del templo y los que se llamaban profetas, que eran como un colegio de profetas profesionales que cacareaban ordinariamente lo que les convenía para congraciarse con el rey y con los sumos sacerdotes. No eran en realidad profetas, no leían el acontecimiento a la luz de Dios. Jeremías sí, a veces nos suena a cosas actuales, ¿verdad? El que dice la verdad, si no lo pueden tapar la boca, todavía lo pueden liquidar. O lo que se llama hoy en día asesinato de carácter, ¿no? Calumnia, que algo queda y bombardea, taca. No hay que probar nada, acusar, juzgar, condenar y ejecutar. Lo mismo de la iglesia, que en el mundo de la política, que en el mundo social en general, de los negocios, qué sé yo. Muchas veces nos vemos reflejados en la palabra de Dios, porque repetimos, y no las buenas cosas, sino las malas, ¿no? Como sociedad, como personas, a veces alegando apoyándonos en una probidad que nos da la que decimos es nuestra fe, pero cuando uno no se comporta de acuerdo a esa fe, es un blasfemo en realidad. Y eso es lo que eran las autoridades judías en tiempo de Jeremías, que hablaba en nombre de Dios, decía la verdad, que nos hará libres, pero también nos puede llevar a la persecución, casi siempre es así, y hasta la muerte. Los profetas todos tienen un componente en sus vidas que van reflejando lo que al final fue la vida de Cristo, que murió como un profeta. Él mismo lo va a decir. Un profeta muere fuera de Jerusalén, bajo el odio de los suyos, instigado, todos aquellos que lo aclamaron a la entrada en Jerusalén triunfante, no lo defendieron y lo acusaron. Y si no lo acusaron, huyeron. Así que tenemos una historia que se repite. Y tenemos que aprender siempre a decir la verdad, especialmente aunque no nos metamos en la vida ajena, pero hay que decirla, cuando alguien nos la requiere. Si molesta, tienen todo trabajo, no me hubieran preguntado, ¿verdad? En el Evangelio escuchamos cómo Jesús es rechazado en su patria chica, en la aldea, porque eso es lo que era en Nazaret. Una aldea, decían pueblo, ciudad, bueno, donde viven los ciudadanos, una ciudad.
aunque sean 10 nada más. Nosotros hoy en día solo nos atrevemos a llamarle ciudad a poblaciones muy grandes, aunque aquí en Estados Unidos una comunidad se constituye en ciudad, en nuestra lengua sería un municipio, tiene su alcalde, su mayor, y puede tener 20.000 habitantes, y la de al lado puede tener 200.000 o 1.000.000. Bueno, pues así comprendemos mejor por qué le llamaban ciudad a todas estas poblaciones pequeñísimas. Incluso en Nazaret, cuando se oía algo, no era nada relevante, como dirá Natanael, cuando uno de los demás discípulos, ¿cómo fue? Andrés, no me acuerdo, Felipe, le dice, hemos encontrado a aquel de quien hablan Moisés y los profetas, al Mesías, Jesús de Nazaret. Y dice Natanael o Bartolomé, eso tiene dos nombres. De Nazaret puede salir algo bueno. El lugar más insignificante, que en muchos mapas no se encuentra, salió, en aquel tiempo no se encontraba en ningún mapa, salió lo más grande, el más grande. Jesús, el Hijo de Dios. El hijo del carpintero, dicen los estudiosos en lenguas y costumbres más modernos, que no debía decirse carpintero, sino artesano, que es la palabra más genérica, diríamos hoy un handyman, ¿no? Más genérica que utiliza el griego en que está escrito el Evangelio. Y sacando por lógica el significado de esa expresión, pudiéramos decir lógico, un carpintero, simplemente carpintero, y como un ebanista que lo dibuja muchos cuadros piadosos, José y Jesús hubieran muerto de hambre. En Nazaret, todavía en Jerusalén, pero en Nazaret. Pero un artesano que sí sabe manejar la madera, y sabe el barro, y sabe hacer un techo de aquellos de adobe, y arreglar una puerta o hacerla. Recuerden, en aquel tiempo no se cambiaban las cosas, no había Home Depot ni Lowe's. Uno no iba a comprar la puerta y ponerla, tenía que hacerla, y eso era para siempre. Se rompía por alguna parte y se remendaba, por lo menos en las casas humildes, humildísimas de Nazaret era así. Y no había mesas para comer, ni sillas para sentarse, o sea, que muebles, una rueda de un carretón, hacerlo, etcétera, se entiende mejor. Alguien que podía hacer un poco de todo, el hijo del carpintero, el hijo del artesano. Dice un libro que yo tengo sobre la Galilea en tiempos de Jesús, está muy interesante, que muy posiblemente Jesús con muchos otros artesanos viajaban, y antes José, a construir, a trabajar por ejemplo en Tiberíades, en lugares así. Se pasaban la semana allí haciendo sus trabajos, los contrataban, porque en Nazaret, ¿qué había que hacer? Tenían que ir buscando dónde hacer las cosas, si no eran campesinos. Y ya sabemos que en esos tiempos, y como diríamos también nosotros, hasta el otro día, cualquier padre de familia era una especie de handyman también, que remendaba todo o casi todo lo que se podía romper, hasta que fuera algo más especializado y tuviese que buscar a un verdadero carpintero, albañil o constructor. Igual que las madres en la vida del hogar, donde todo se arreglaba y se volvía a arreglar, y heredábamos de los mayores, ¿se acuerdan? La ropa, cositas así, pero todo lo que estaba bueno. Todavía hoy hay familias que lo hacen. Familias y parientes, ya se le quedó esta ropa a los niños, estaban buenas, hacen un bulto y se lo llevan al que le sigue en edad, y es una fiesta para el niño. Tengo ropa nueva. Yo lo he visto. Muy práctico y muy bueno para unir la familia y para ahorrar y no gastar por gusto. Bueno, Jesús en Nazaret era visto como a quien conocemos bien de toda la vida, siempre vivió aquí están todos sus parientes, su madre, el hijo de José, y no pudo hacer muchos milagros, pero hizo milagros porque la compasión de Dios es infinita y sanó muchos enfermos.
pero fue despreciado, como antes Jeremías y todos los demás profetas, ¿no? Luego fue juzgado y condenado. No recibió ni refugio, ni ayuda, ni apoyo en su pueblo, en su ciudad, entre sus parientes y amigos, los que lo vieron crecer y tenían que haberse impregnado de su santidad, esa vida oculta de alrededor de 30 años, en un lugar tan pequeñito, aburrida y monótona. Bueno, así se encarnó el Hijo de Dios en nuestra naturaleza, y desde ella, en la mayor humildad, nos enseña lo más grande. Hoy celebramos la fiesta de un santo que quiso para sí y para su compañía, o sea, su grupo de amigos con quienes fundó una nueva orden religiosa, San Ignacio de Loyola, honrar el nombre de Jesús. Su divisa es ad maiorem Dei gloria, a la mayor gloria de Dios, y la compañía de Jesús, conocidos vulgarmente como los jesuitas. Es una orden que le ha dado mucho a la Iglesia, que ha sido muy controversial también, porque desde el principio se involucraron en la predicación, pero también de alto, no solamente misionera del nivel más común, sino de alto nivel en las universidades, en misiones especiales enviados por el Papa. Ellos tienen un cuarto voto de obediencia al Papa, que no sería necesario, porque eso se supone, pero ellos lo hacen como algo muy explícito. Y en el siglo, no sé si fue en el XVIII, primero fue expulsada de España y todas sus posesiones de los reinos de España. La Catedral de La Habana no fue construida para catedral, como casi ninguna de las iglesias catedrales del mundo, sobre todo en América. Solamente fue construida en Cuba para catedral, la de Santiago de Cuba, que es muy grande. Pero la de La Habana era la iglesia de San Ignacio y quedó en manos de la diócesis de La Habana, que todavía no era diócesis de La Habana, de la administración diocesana. Solamente en aquel tiempo existía la diócesis de Santiago de Cuba. Quedó en manos de la iglesia. Cuando el Papa erigió la diócesis de La Habana, que fue diócesis hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, se convirtió en arquidiócesis cuando surgieron dos nuevas diócesis, la de Pinar del Río, la más occidental, la de Cienfuegos en el centro. Entonces se dividió la diócesis de Cuba y Santiago de Cuba se convirtió en la arquidiócesis, que ya lo era, ya era arquidiócesis desde que se había fundado la diócesis de La Habana el siglo anterior, a principios del siglo XIX, creo, o algo así, o fines del XVIII, no me acuerdo. Y la diócesis de Pinar del Río quedó como sufragánea de la nueva arquidiócesis de La Habana y Cienfuegos de la de Santiago de Cuba. Eso fue en el año 9. Y en el 12, el Papa fundó la de Matanzas, al este de La Habana, la mía, y quedó como sufragánea de la arquidiócesis de La Habana. Antes era territorio de la arquidiócesis de La Habana, y Camagüey, que es gemela de Matanzas, que quedó como sufragánea de Santiago. Ahora hay tres, ya Camagüey desde hace años es arquidiócesis y hay otra, y hay más diócesis, ¿no? Esa fue y esa iglesia del San Ignacio, cuando fue fundada la diócesis de La Habana, como no estaba en manos de la compañía, que estaba expulsada de todos los reinos, se convirtió, o la convirtieron en la catedral de La Habana hasta el día de hoy. Es grande, tiene 3 naves, es grande, pero diríamos, para La Habana debía haber sido mayor. Bueno, es lo que tenían, y gracias a Dios, y es bonita. Luego fue suspendida la compañía de Jesús por un papa en toda la iglesia.
suspendida, desapareció. Los jesuitas tuvieron que convertirse en sacerdotes diocesanos por fuerza. No sé si algunos entrarían en otras órdenes religiosas. Y 70 o más de 70 años después, con algunos jesuitas que quedaban por aquí y por allá, me imagino que ya viejos, muy viejos, fue refundada, o restablecida mejor, la Compañía de Jesús. Creo que los que quedaban eran rusos. Eso es lo que sé. Así que es una orden religiosa que ha sufrido los embates de muchas cosas en el mundo y en la iglesia. Y a la iglesia la ha servido con gran entrega y amor. Honremos hoy a su fundador, San Ignacio. En la memoria de San Ignacio de Loyola decimos: Señor, escucha nuestra oración. Para que sepamos discernir lo que quieres de nosotros, Señor, escucha nuestra oración. Para que en todo busquemos tu gloria, Señor, escucha nuestra oración. Para que no olvidemos el amor que nos tienes, Señor, escucha nuestra oración. Para que en nuestro mundo no falten personas que, como San Ignacio, nos recuerden tu cercanía y nos impulsen a seguirte con todo nuestro corazón, Señor, escucha nuestra oración. Para que sepamos mostrar a los demás tu misericordia, Señor, escucha nuestra oración. Los que deseen pueden manifestar otras intenciones. Que el Señor nos proteja de esta tormenta que nos va a pasar en el fin de semana. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Oremos en silencio, presentándole al Señor todas nuestras intenciones de hoy. Por la compañía de Jesús, por todos aquellos hombres entregados a Cristo en la consagración de su vida religiosa y en el sacerdocio, y por la obra que realizan en toda la iglesia, roguemos al Señor. Oremos por todos los enfermos, por los cristianos perseguidos y por todos los difuntos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todo esto te lo pedimos, Padre, en tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros, y contigo y el Espíritu Santo vive por los siglos de los siglos. Amén. Siempre, Señor, bendito.
Bendito sea, Señor, el vino tú no lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado hacia el Señor. demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Ignacio de Loyola, fortaleciendo a la Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Gregorio, Guadalupe e Hilda, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Yo solo en este mundo tengo miedo al día que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los que ven estas celebraciones por los medios de comunicación
social, Facebook, lo buscan en el web y llegan allí, YouTube, etc. Ayuden a los que no saben. Hay personas que todavía no se saben conectar con facilidad. Anímenlos, sobre todo si no están viniendo muy poca gente, pero tenemos esta gracia, ¿no?, que es tan sencilla y al mismo tiempo tan eficaz para comunicarnos. Podemos incluso participar en la misa con más frecuencia de lo que en otro momento se hacía, por poderlo. No puedo salir, pero la tengo en casa. Eso no nos debe quitar el deseo de encontrarnos de nuevo aquí. Y yo los animo a venir, a los que me están viendo, porque es seguro, estamos guardando todas las precauciones, no hay por qué pensar que vamos a caer en una contaminación global en la parroquia, todo lo contrario, lo estamos haciendo todo con mucha fidelidad a las normas. Pero bueno, todo el mundo es libre de escoger su modo, ¿verdad? De todas formas, yo los sigo invitando y a cooperar desde cerca o desde lejos con su parroquia, que no vive solamente de la gracia del cielo, sino también de pan. No toda, de la palabra de Dios, pero también del pan de la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.